Esta mañana continúan los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y Hezbolá. Israel logró derribar con éxito 2 drones de Hezbolá en el norte. Después de la destrucción de los drones, Israel lanzó un ataque aéreo en el sur del Líbano, resultando en la muerte de 2 miembros de Hezbolá. La región se prepara para una posible represalia de este grupo contra Israel. Si tienes fe y crees en el poder espiritual, te invito a suscribirte y darle like para seguir compartiendo contenido de gran valor para el crecimiento de tu espíritu. No olvides que, como dice la Biblia, la fe viene por escuchar. La situación en Gaza y el Medio Oriente ha alcanzado un punto crítico en las últimas semanas, con tensiones que no solo involucran a Israel y Hamás, sino también a potencias regionales e internacionales. El conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamás ha generado un escenario de violencia creciente que se extiende más allá de las fronteras de Gaza, afectando a países vecinos como Líbano e Irán, e implicando a actores globales como Estados Unidos, Rusia y las naciones árabes del Golfo. Los constantes enfrentamientos, bombardeos y ataques aéreos han dejado a millones de civiles palestinos en una situación desesperada, atrapados en una zona de guerra sin acceso adecuado a necesidades básicas como agua, alimentos y atención médica. A la par, la comunidad internacional enfrenta grandes desafíos para mediar en un alto al fuego duradero, mientras que las negociaciones diplomáticas se desarrollan en la sombra. Este conflicto ha sido moldeado por factores históricos, políticos y religiosos profundamente arraigados. La Franja de Gaza, controlada por Hamás desde 2007, ha sido el epicentro de la lucha entre Israel y los grupos militantes palestinos por más de una década. A lo largo de los años, la violencia recurrente ha cobrado miles de vidas, socavando los esfuerzos para lograr una paz estable en la región. Aunque Israel sostiene que sus operaciones están dirigidas a desmantelar la infraestructura militar de Hamás y proteger a su población de ataques con cohetes, el impacto sobre la población civil palestina ha suscitado condena a nivel global. Organizaciones como la ONU y grupos de derechos humanos han advertido que las acciones militares en Gaza podrían considerarse crímenes de guerra. En las últimas semanas, el ejército israelí ha intensificado sus ataques en el suroeste de Gaza, identificando una concentración de infraestructura ofensiva de Hamás. Al mismo tiempo, se ha ordenado la evacuación de civiles en ciertas áreas, aconsejándoles que se trasladen a zonas designadas como seguras. Sin embargo, los palestinos que permanecen en esas áreas afirman que no hay seguridad real, ya que hospitales, escuelas y viviendas han sido atacadas en múltiples ocasiones. La situación se agrava debido a la falta de suministros esenciales, dejando a miles de familias en una situación de extrema vulnerabilidad. Testimonios como el de Kamel Mohamed, refugiado junto a su familia en una tienda improvisada en el distrito de Al-Mi, revelan las difíciles condiciones que enfrentan los desplazados, quienes carecen de agua potable, alimentos adecuados e instalaciones sanitarias mínimas. Mientras tanto, la respuesta internacional ha sido diversa y, en algunos casos, contradictoria. Estados Unidos, uno de los principales aliados de Israel, ha reafirmado su apoyo a las operaciones militares israelíes, enviando recursos adicionales a la región. El despliegue de un submarino nuclear y aviones de combate como los F-35 subraya el compromiso de Washington en la defensa de Israel frente a las amenazas que se perciben desde Gaza y otras zonas del Medio Oriente. Al mismo tiempo, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha mantenido conversaciones con su homólogo israelí, Yoav Gallant, para coordinar estrategias de defensa y abordar la creciente inestabilidad en la región. La presencia de armamento avanzado en manos de grupos como Hezbolá e Irán ha añadido una capa de complejidad al conflicto. Recientemente, se reveló que Rusia ha comenzado a suministrar a Irán radares y sistemas de defensa aérea avanzados, incluidos los sofisticados S-400, lo que ha incrementado las preocupaciones sobre una posible escalada del conflicto. El papel de Irán, que ha apoyado a grupos militantes como Hamás y Hezbolá durante años con armamento, entrenamiento y financiación, ha sido uno de los factores más desestabilizadores de los últimos tiempos. La reciente muerte del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán, presuntamente orquestado por Israel, ha intensificado aún más las tensiones entre ambos países. Muchos temen que Irán planee una represalia por este ataque,
lo que ha llevado a Israel a reforzar sus preparativos defensivos. Algunos altos funcionarios de seguridad han discutido la posibilidad de un ataque preventivo contra Irán, mientras que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha enfatizado que el país debe estar listo para cualquier eventualidad. En este contexto, las negociaciones para lograr un alto al fuego entre Israel y Hamás han sido lentas y complicadas, mediadas principalmente por Egipto, Qatar y Estados Unidos. Las conversaciones se han centrado en cuestiones clave como la liberación de rehenes israelíes capturados por Hamás y la liberación de prisioneros palestinos detenidos en Israel. A pesar de los avances en algunos aspectos, las posiciones inflexibles de ambas partes han dificultado la consecución de un acuerdo duradero. Además, las recientes exigencias del gobierno de Netanyahu han complicado aún más el proceso de paz. Entre estas nuevas demandas se incluye el control continuo de Israel sobre el corredor de Filadelfia, que conecta Gaza con Egipto, y la imposición de restricciones sobre el retorno de los palestinos desplazados al norte de la Franja de Gaza. Internamente, la política israelí también ha jugado un papel importante en la forma en que se maneja el conflicto. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha sido objeto de críticas tanto dentro de su coalición de gobierno como de los altos mandos militares. Algunos lo acusan de poner en riesgo las negociaciones al priorizar la estabilidad política interna por encima de la liberación de los rehenes israelíes. La coalición de Netanyahu, que depende del apoyo de partidos de extrema derecha, se ha mostrado reacia a aceptar cualquier alto al fuego que no implique una victoria total sobre Hamás, lo que ha generado divisiones dentro del propio gobierno israelí. A nivel internacional, actores como Rusia e Irán han aprovechado la situación para fortalecer sus alianzas estratégicas, lo que ha incrementado las tensiones en la región. La colaboración entre Moscú y Teherán se ha intensificado con la entrega de sistemas de defensa aérea, lo que ha llevado a que la región sea aún más volátil, aumentando las probabilidades de una guerra a gran escala. En resumen, el conflicto en Gaza y el Medio Oriente representa un complejo entramado de intereses locales, regionales y globales. Las posibilidades de una resolución pacífica parecen cada vez más distantes, mientras los actores involucrados siguen ampliando sus exigencias y preparándose para una escalada aún mayor. La difícil situación de los civiles palestinos atrapados en el fuego cruzado subraya la urgencia de soluciones diplomáticas que no solo atiendan las necesidades inmediatas, sino también las causas profundas de este conflicto que parece no tener fin. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, informaron que un ataque con drones en la aldea de Barit, en el sur del Líbano, mató a 2 soldados pertenecientes a la unidad del Frente Sur, la cual forma parte del mando regional de Hezbollah en esa área. Hezbollah también confirmó las muertes, lo que eleva el total de bajas documentadas del grupo desde octubre a al menos 408 miembros. En la madrugada de hoy, las FDI anunciaron que sus defensas aéreas habían interceptado y destruido 2 drones lanzados desde el Líbano. El primer dron fue derribado sobre la región de Kiryat Shmona, mientras que el segundo fue interceptado en el espacio aéreo libanés antes de cruzar hacia territorio israelí. Durante el evento, las sirenas de alerta sonaron en Kiryat Shmona y en las áreas cercanas, pero no se reportaron heridos. Las imágenes compartidas más tarde en las redes sociales mostraron al sistema de defensa aéreo Iron Dome interceptando un dron que volaba sobre la región de Galilea, proporcionando una de las grabaciones más claras hasta ahora de una interceptación en pleno vuelo. Previamente, las FDI ya habían publicado imágenes, aunque de menor calidad, en blanco y negro, de la misma interceptación. En la noche anterior, el Líbano lanzó aproximadamente 15 cohetes hacia la región de Ma'ale Adumim, en el norte de Israel. Alrededor de una hora más tarde, otra salva de 25 cohetes fue disparada hacia el monte Merón, lo que activó las alarmas en las viviendas cercanas. Según un comunicado de las FDI, ambos ataques impactaron en áreas abiertas sin causar víctimas. En respuesta, drones israelíes atacaron 2 posiciones de misiles de Hezbollah en Tiro y Sibnin. Las FDI también informaron que tanques de la 6ª Brigada Regional de las Montañas bombardearon posiciones de Hezbollah en un puesto de observación cerca del monte Dov en las primeras horas de la mañana. Además, las fuerzas israelíes afirmaron haber alcanzado edificios de Hezbollah en Canacín y Alma al-Saab, así como una instalación de lanzamiento de misiles guiados antitanque en la misma región.
A medida que los combates transfronterizos continúan, Israel se prepara para una posible escalada significativa tras el asesinato del comandante militar de Hezbollah, Fahad Fabsi, como represalia por un ataque con misiles en Magdal Shams, en Beirut, a finales del mes pasado. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, enfatizó que el país está monitoreando de cerca a sus adversarios, en particular a Hezbollah e Irán. Gallant hizo estas declaraciones durante una visita a una base de inteligencia de la CFDI en el norte de Israel. Somos conscientes de las tensiones y la pesada carga que soportan los ciudadanos israelíes. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos en Beirut, Teherán y otros lugares, y estamos eliminando activamente las amenazas. Estamos preparados para actuar en cualquier lugar que elijamos, afirmó Gallant. Desde el 8 de octubre, las tropas lideradas por Hezbollah han lanzado ataques casi a diario contra asentamientos israelíes y posiciones militares a lo largo de la frontera, argumentando que lo hacen para apoyar la lucha en Gaza. Hezbollah ha afirmado que Israel ha matado a 408 de sus miembros, principalmente en el Líbano, aunque también en Siria. Además, han fallecido 71 miembros de diversos grupos insurgentes, así como un número significativo de civiles libaneses. Con las tensiones en aumento, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido a Irán sobre un posible ataque de represalia si se produjera cualquier agresión hacia Israel. Biden reiteró su advertencia durante una conversación con periodistas, subrayando que cualquier ataque dirigido por Irán podría tener graves consecuencias. Esta postura de la administración estadounidense ha sido respaldada con el envío de refuerzos militares a la región, incluyendo el despliegue del submarino de misiles guiados USS Georgia. Al mismo tiempo, Irán ha culpado a Israel por la reciente muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, durante un ataque en Teherán. Aunque Israel no ha confirmado ni negado su implicación, altos funcionarios iraníes han prometido una dura represalia. El ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán, ha advertido que habrá un castigo severo por el asesinato de Haniyeh en suelo iraní. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también ha lanzado una advertencia clara: cualquier acto de agresión contra Israel será respondido con fuerza. El contraalmirante Agari, portavoz principal del ejército israelí, declaró en una conferencia de prensa que Israel está en el máximo nivel de preparación tanto ofensiva como defensiva, y que no dudarán en actuar para proteger a la nación. A medida que la situación en el Medio Oriente se vuelve más volátil, las posibilidades de una resolución pacífica parecen cada vez más remotas. Las múltiples partes involucradas continúan endureciendo sus posturas, mientras la violencia amenaza con extenderse y desencadenar una guerra a gran escala en la región. Las tensiones en el Medio Oriente siguen escalando a medida que los enfrentamientos se intensifican, y la posibilidad de una guerra a gran escala parece cada vez más inminente. En paralelo a los combates en la frontera entre Israel y Hezbollah, el conflicto en Gaza se agrava. Los ataques aéreos israelíes en el suroeste de Gaza han dejado devastación a su paso, con decenas de edificios destruidos y miles de personas desplazadas. Las CFDI continúan enfocándose en lo que llaman la infraestructura militar de Hamas, incluyendo túneles y almacenes de armas, pero el costo para la población civil ha sido inmenso. Mientras tanto, la situación humanitaria en Gaza es cada vez más desesperada. Las Naciones Unidas y varias organizaciones no gubernamentales han advertido que el bloqueo en la Franja de Gaza ha provocado una escasez crítica de suministros básicos, incluidos alimentos, agua potable y medicamentos. Los hospitales están desbordados, operando con recursos mínimos, y muchas familias están atrapadas sin acceso a refugios seguros. En respuesta a la intensificación de los bombardeos, Hamas ha lanzado una serie de cohetes hacia el sur de Israel, lo que ha provocado la activación de las sirenas de alerta en varias ciudades israelíes. Aunque el sistema de defensa Cúpula de Hierro ha interceptado la mayoría de los proyectiles, algunos han alcanzado áreas residenciales, causando daños materiales y dejando a la población en constante estado de alerta. La respuesta internacional continúa siendo diversa. Mientras Estados Unidos reafirma su apoyo incondicional a Israel, enviando más ayuda militar y suministros defensivos, otros actores globales piden el fin de las hostilidades. Naciones como Francia y Alemania han solicitado la implementación de un alto el fuego inmediato,
mientras que Rusia ha criticado abiertamente las acciones israelíes y ha ofrecido su mediación para buscar una solución pacífica. Sin embargo, la intervención internacional se ve obstaculizada por los complejos intereses geopolíticos en juego. Rusia, por ejemplo, ha estado fortaleciendo sus lazos con Irán y ha intensificado su apoyo logístico y militar al gobierno de Teherán. Irán, por su parte, ha sido un jugador clave en la provisión de armamento y financiación a Hamás y Hezbolá, lo que complica aún más cualquier intento de mediación. Los analistas internacionales advierten que el conflicto en Gaza es solo una parte de un entramado mayor que podría desatar un conflicto regional más amplio, involucrando a múltiples países y grupos armados. La guerra por el control de Gaza, las ambiciones de Irán en la región y la postura desafiante de Israel frente a sus vecinos están creando una tormenta perfecta de violencia y enfrentamientos militares. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha emitido varias advertencias, afirmando que cualquier ataque adicional contra sus aliados en la región provocará una respuesta inmediata y contundente. Estas amenazas no han sido tomadas a la ligera por Israel, que continúa movilizando tropas y reforzando sus defensas a lo largo de las fronteras con el Líbano y Siria. En este sentido, los oficiales militares israelíes han señalado que están preparados para realizar ataques preventivos y consideran que una ofensiva iraní es inminente. Además, la situación en Siria también sigue siendo un punto clave de conflicto. Grupos respaldados por Irán, como las milicias chiitas, han intensificado sus actividades en el sur del país, lo que ha generado preocupación en Israel de que el conflicto podría extenderse aún más allá de las fronteras actuales. A medida que el conflicto se profundiza, las negociaciones para un alto el fuego continúan siendo complejas y frágiles. Los esfuerzos de mediación por parte de Egipto y Qatar han logrado pequeños avances, pero las demandas intransigentes tanto de Israel como de Hamás han dificultado la obtención de un acuerdo concreto. La liberación de rehenes israelíes sigue siendo un tema clave en las conversaciones, pero Hamás ha exigido la liberación de un gran número de prisioneros palestinos a cambio, lo que ha estancado las negociaciones. En el frente interno, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se enfrenta a una creciente presión política. La falta de un plan claro para el día después de los combates ha generado críticas dentro de su propio gobierno, con algunos miembros de su coalición exigiendo una estrategia más clara para garantizar la seguridad de Israel a largo plazo. Las voces dentro del ejército también han expresado su preocupación por el costo humano y militar de una ocupación prolongada en Gaza, señalando que los esfuerzos para erradicar a Hamás podrían llevar años y requerirían una presencia militar israelí constante en la región. Con la región al borde de un conflicto mayor, la comunidad internacional está buscando desesperadamente soluciones diplomáticas para frenar la violencia. Sin embargo, las divisiones geopolíticas, las alianzas estratégicas y las profundas raíces históricas del conflicto hacen que una solución a corto plazo parezca cada vez más inalcanzable. Mientras tanto, los civiles palestinos e israelíes continúan sufriendo las consecuencias devastadoras de un conflicto que parece no tener fin. Miles de familias en Gaza viven bajo la constante amenaza de bombardeos, mientras que los israelíes en las ciudades del sur deben enfrentarse al temor diario de los ataques con cohetes. La necesidad de una solución pacífica es más urgente que nunca, pero el camino hacia ella sigue siendo extremadamente difícil y lleno de obstáculos. A medida que el conflicto sigue cobrando más víctimas y generando más devastación, las perspectivas para la paz parecen cada vez más lejanas. Los enfrentamientos diarios entre las fuerzas israelíes y los grupos armados de Hamás y Hezbolá mantienen a la región en una situación de máxima tensión. Además de los combates directos, los efectos secundarios del conflicto son devastadores para la población civil, tanto en Gaza como en Israel. En Gaza, la destrucción de infraestructura crítica ha empeorado la ya precaria situación humanitaria. Miles de viviendas han sido destruidas o gravemente dañadas, lo que ha desplazado a innumerables familias que ahora buscan refugio en instalaciones improvisadas y a menudo inadecuadas. La falta de acceso a agua potable, alimentos y medicamentos es crítica y los hospitales están al borde del colapso. La ONU y otras organizaciones internacionales han solicitado con urgencia el acceso humanitario a la región, pero el bloqueo y los combates han dificultado la llegada de suministros esenciales. En Israel, la amenaza constante de ataques con cohetes ha forzado a la población a vivir bajo una alarma constante. Las ciudades del sur,
como Sderot y Askelon, han sido especialmente golpeadas por los proyectiles lanzados desde Gaza. Aunque el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro ha interceptado la mayoría de los cohetes, algunas áreas residenciales han sido alcanzadas, generando tanto daños materiales como temor en la población. Los refugios antiaéreos están llenos de familias que buscan protección durante las continuas alertas. En el plano político, la situación interna en Israel se ha vuelto más complicada. Las críticas hacia el primer ministro Benjamin Netanyahu han aumentado, tanto desde dentro de su coalición de gobierno como desde la oposición. La falta de una estrategia clara para resolver el conflicto de manera sostenible ha generado tensiones entre los miembros del gabinete y los altos mandos militares. Figuras clave, como el ministro de Defensa Yoav Gallant, han expresado su preocupación por los posibles efectos a largo plazo de una campaña militar prolongada en Gaza, especialmente si no hay un plan concreto para gestionar la posguerra. Además, el gobierno de Netanyahu ha sido criticado por algunos sectores por su enfoque hacia las negociaciones de alto el fuego. Si bien Egipto, Qatar y Estados Unidos han intentado mediar en las conversaciones, las posturas intransigentes de ambas partes han impedido un acuerdo. Netanyahu enfrenta la presión de los partidos más derechistas de su coalición, que se oponen a cualquier tregua que no implique una victoria total sobre Hamás. Este enfoque ha complicado las negociaciones y ha generado divisiones en el seno del gobierno israelí. En la escena internacional, la comunidad global sigue profundamente dividida sobre cómo abordar el conflicto. Estados Unidos continúa siendo el principal aliado de Israel, proporcionando apoyo militar y recursos defensivos adicionales, como el envío de aviones de combate y submarinos nucleares a la región. Sin embargo, varios países europeos, como Francia y Alemania, han solicitado un alto el fuego inmediato y han criticado la respuesta militar de Israel. Mientras tanto, Rusia e Irán han fortalecido su cooperación, aumentando la tensión geopolítica en la región. Irán, que durante mucho tiempo ha brindado apoyo a Hamás y Hezbolá, ha advertido que cualquier ataque adicional contra sus aliados provocará una respuesta directa. La reciente muerte del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán, ha exacerbado aún más las tensiones. Aunque Israel no ha confirmado su participación en este incidente, muchos en la comunidad internacional creen que fue responsable, lo que ha llevado a Irán a prometer una represalia. El ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, ha emitido declaraciones en las que advierte sobre graves consecuencias para Israel si continúan los ataques. Mientras tanto, en el Líbano, la milicia de Hezbolá ha seguido lanzando ataques contra objetivos israelíes y el riesgo de una escalada en esa frontera es significativo. A pesar de los esfuerzos de las FDI para destruir las posiciones de Hezbolá en el sur del Líbano, los combatientes del grupo chiita han demostrado ser resilientes, respondiendo con ataques aéreos y bombardeos a través de la frontera. Este conflicto ha aumentado las preocupaciones sobre una posible apertura de un segundo frente para Israel, lo que complicaría aún más la situación militar. En resumen, la situación en Gaza y el Medio Oriente sigue deteriorándose rápidamente. Las vidas de miles de civiles, tanto palestinos como israelíes, están en riesgo mientras los combates continúan sin una solución clara a la vista. A medida que las negociaciones de alto el fuego siguen estancadas y los intereses geopolíticos complican la diplomacia, la región se enfrenta a una de las crisis más graves en décadas. La comunidad internacional sigue buscando soluciones diplomáticas, pero el camino hacia la paz parece estar lleno de obstáculos, mientras los actores involucrados continúan preparándose para una escalada mayor que podría tener repercusiones devastadoras para todo el Medio Oriente. Con la creciente incertidumbre en Medio Oriente, la posibilidad de una escalada a gran escala sigue siendo una amenaza real. La comunidad internacional enfrenta un dilema: cómo intervenir en un conflicto que no solo está profundamente arraigado en la historia y la política regional, sino que también involucra a actores globales con intereses contrapuestos. La diplomacia internacional ha sido incapaz de detener los enfrentamientos y cada día que pasa, la situación en Gaza, Líbano, Israel e Irán se vuelve más crítica. En el campo de batalla, las FDI continúan sus ofensivas en Gaza con el objetivo de desmantelar la infraestructura militar de Hamás.
No obstante, los ataques aéreos no han logrado eliminar por completo la capacidad de Hamás para lanzar cohetes y misiles, y los enfrentamientos han llevado a una situación de desgaste prolongado. En respuesta, Hamás sigue lanzando ataques desde Gaza, buscando causar el mayor daño posible en territorio israelí, mientras sus líderes permanecen ocultos, muchos de ellos en túneles subterráneos. A pesar de los avances militares israelíes, la resistencia de Hamás ha demostrado ser más fuerte de lo que se anticipaba, lo que ha complicado la operación y ha aumentado el costo humano de la guerra. Al mismo tiempo, el gobierno israelí ha comenzado a enfrentar una creciente presión interna. Las críticas sobre la estrategia militar de Netanyahu han aumentado, no solo desde la oposición política, sino también desde sectores de su propia coalición de gobierno. Algunos han cuestionado la viabilidad de una victoria total sobre Hamás, y otros advierten que una ocupación prolongada de Gaza podría generar una crisis humanitaria aún mayor y un aislamiento internacional más profundo para Israel. Dentro de las fuerzas militares, también ha habido preocupaciones sobre los objetivos a largo plazo de la campaña, con varios altos mandos señalando la falta de un plan claro para la reconstrucción y estabilización de Gaza una vez finalizados los combates. En el plano internacional, las tensiones entre Estados Unidos e Irán han alcanzado un punto crítico. Aunque Washington sigue apoyando a Israel, ha expresado su preocupación por la posibilidad de que la guerra en Gaza se extienda a otros países de la región. La administración Biden ha reiterado su compromiso de proteger a Israel, pero también ha instado a la moderación y ha tratado de mediar en un posible alto el fuego. Sin embargo, Irán ha respondido con hostilidad, advirtiendo que cualquier intervención estadounidense directa sería vista como una declaración de guerra. La reciente participación de Irán en el conflicto, a través del suministro de armamento a Hezbollah y Hamás, ha complicado aún más la dinámica regional. Rusia, por su parte, ha aprovechado la situación para reforzar sus lazos con Irán, aumentando la cooperación militar y diplomática entre ambos países. Moscú ha criticado la intervención de Estados Unidos y ha acusado a Israel de violar las leyes internacionales con sus acciones militares en Gaza. Esta alianza entre Rusia e Irán representa una nueva dimensión en el conflicto, ya que ambos países buscan desafiar la influencia occidental en la región y fortalecer sus posiciones estratégicas. Mientras tanto, en el Líbano, Hezbollah ha intensificado sus ataques a lo largo de la frontera con Israel. Los enfrentamientos entre las FDI y los combatientes de Hezbollah han generado temores de una guerra a gran escala en el Líbano, un país ya frágil debido a su inestabilidad política y económica. El grupo chiita, respaldado por Irán, ha advertido que no se detendrá en su apoyo a Gaza y que cualquier ataque adicional por parte de Israel en territorio libanés sería respondido con fuerza. A pesar de los esfuerzos de las FDI para destruir las posiciones de Hezbollah, el grupo ha demostrado ser un adversario formidable, con un arsenal considerable de misiles y una red de combatientes bien entrenados. En medio de este escenario de conflicto, la situación humanitaria en Gaza se sigue deteriorando a pasos agigantados. La ONU y diversas organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de una catástrofe humanitaria si no se permite el acceso inmediato de ayuda internacional. Los hospitales en Gaza están al límite, operando sin suministros básicos y con cortes de electricidad que dificultan las operaciones. Miles de familias palestinas desplazadas viven en condiciones extremadamente precarias, sin refugios seguros, alimentos ni agua potable. Los niños, en particular, están pagando un alto precio, enfrentando traumas psicológicos y daños físicos irreparables como resultado de los constantes bombardeos. A pesar de la presión internacional para un alto el fuego, las negociaciones entre Israel y Hamás siguen estancadas. Los mediadores internacionales, incluidos Egipto y Qatar, han intentado facilitar las conversaciones, pero las demandas de ambas partes son difíciles de reconciliar. Israel exige la liberación de todos los rehenes capturados por Hamás y el desmantelamiento completo de su infraestructura militar. Por su parte, Hamás exige la liberación de prisioneros palestinos detenidos en Israel y el fin del bloqueo de Gaza, condiciones que Israel ha rechazado hasta ahora. El futuro del conflicto en Gaza y el Medio Oriente sigue siendo incierto. Las posibilidades de una resolución pacífica parecen cada vez más lejanas, mientras los actores involucrados se preparan para una prolongación de los combates. La comunidad internacional se enfrenta a un desafío monumental:
como detener una guerra que no solo tiene profundas raíces históricas y políticas, sino que también involucra a una amplia gama de actores con intereses contradictorios. El riesgo de que el conflicto se extienda a otras partes de la región es real, y las consecuencias de una escalada mayor serían devastadoras tanto para los civiles como para la estabilidad del Medio Oriente. En resumen, la crisis actual es un reflejo de las complejas dinámicas geopolíticas que han caracterizado al Medio Oriente durante décadas. Con cada día que pasa, el conflicto en Gaza y las tensiones en la región no solo ponen en peligro la vida de miles de personas, sino que también amenazan con desencadenar un conflicto regional de proporciones mucho mayores. La comunidad internacional, aunque dividida, debe redoblar sus esfuerzos para encontrar una solución diplomática que ponga fin a la violencia y evite un derramamiento de sangre aún mayor.